Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar sobre las últimas fórmulas para poder realizar las derivadas, que son derivadas de funciones inversas. Son estas que ustedes están viendo aquí. Estas fórmulas realmente no son muy complejas, son bastante sencillas. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pues encontrar o identificar la variable. Recuerden que la variable pues siempre es lo que está aquí entre el paréntesis. A eso es a lo que nosotros vamos a llamar la variable. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues bastante simple. Vamos a un ejercicio y ustedes van a darse cuenta que no es tan complicado como parece. Bueno, aquí aparecen raíces, quizá eso pueda intimidar de entrada, pero pues no es nada difícil, es bastante simple, les comento. A ver, vamos a colocar un ejercicio. De hecho, los ejercicios que les había dejado la semana pasada, me parece, vamos a hacerlos para comprobar que efectivamente lo hicieron bien o que no se equivocaron, vaya. Ahí está. Esa es la primera función que vamos a ver. ¿Qué igualar coseno de x cuadrado? Bueno, primero, identificar qué fórmula vamos a usar. Pues vamos a utilizar esta fórmula que está por acá. ¿Por qué? Pues porque voy a derivar arcoseno. Entonces, esta es la fórmula para arcoseno. Identificamos la variable. Automáticamente ustedes observan que la variable es esto que está por aquí. Eso es la variable. Y para poder derivar, vamos ya a obtener su derivada. Pues lo único que tenemos que seguir es esta fórmula que está aquí. Esto. ¿Y esto qué me dice? Bueno, primero tengo una fracción, ¿no? Entonces, pues ahí va, la raya de la fracción. Después, en el denominador, porque es lo más sencillo, debo de colocar 1 menos la variable al cuadrado. Pero como esto que está aquí es la variable, ¿cuál es la variable elevado al cuadrado? ¿Cuánto sería el cuadrado de x al cuadrado? ¿Quién me dice? X a la cuarta, ¿no? Ajá, exacto. Esta sería x a la cuarta. Y en el numerador, pues en el numerador lo que me está diciendo la fórmula es que lo que debo de colocar es la derivada de la variable. ¿Cuál sería la derivada de la variable? Si la variable es x al cuadrado, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2X. Ajá, exactamente. Entonces, la derivada de la función, pues es esto que ustedes están viendo aquí. La derivada de arcoseno de x al cuadrado es 2x entre la raíz de 1 menos x a la cuarta. Y pueden ustedes observar que no es difícil derivar ese tipo de funciones, al contrario, es bastante fácil, solamente hay que seguir la fórmula. ¿Cuánto se complican estas cosas? Bueno, ya lo van a ver ustedes enseguida, supongo yo. Antes de continuar, quisiera saber si alguien tiene alguna duda. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, entonces esta es la primera de su tarea que les dejé. Vamos a hacer la segunda. La segunda, ¿cómo era la segunda? La segunda decía, vamos a derivar ahora la arco coseno de a la x. Eso es. Ay, ok. Nuevamente, hay que identificar la fórmula. Como es un arco coseno, entonces pues lo que nosotros debemos utilizar es esta fórmula, la fórmula número 19. Identificamos la variable. La variable, arco coseno de la variable, entonces la variable es esto que está por acá. Y bueno, lo único que nos resta hacer es seguir la fórmula de derivación para observar cuál es el resultado. Entonces decimos, la derivada de esta función en el denominador, bueno, de entrada hay un signo de menos. Este es un signo de menos, entonces va menos. En el denominador es exactamente igual que en la pasada. Debe de ser 1 menos la variable al cuadrado. Si la variable es esto, ¿cuál es el cuadrado de eso? A cuadrada, X cuadrada. Ajá, esto es a cuadrada x al cuadrado. Ese sería el cuadrado de la variable. En el numerador debo de escribir, según esto que está por acá, solamente la derivada de la variable. ¿Cuál es la derivada de ax? X. A.
A. Muy bien. A. La derivada de AX es A. Entonces, pues aquí ya tenemos nosotros la derivada de esta función, del arco coseno de AX. Y nuevamente ustedes observan que esto no es para nada difícil, es de hecho bastante simple. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Sí o no? Yo, profe, ¿sí me escucho? Ajá, sí, dime. Y por ejemplo, en la raíz de 1 menos a cuadrada, x cuadrada, no se puede dejar como, en vez de la raíz a la 1/2. ¿Esto? Bueno, por así decirlo. Ajá. Sí, si tú quieres, pero Ok. estas fórmulas en particular, las fórmulas inversas, es conveniente dejarlas así en forma de raíz. Pero al final de cuentas es lo mismo, José, entonces no hay problema. Ok, sí, es que tenía esa duda nada más. Sí, no hay problema. Bien, Gracias. vamos a derivar la tercera función. Aquí es quizá donde puede iniciar un poco la complicación, pero pues no es nada difícil, ya lo verán. La tercera fórmula para derivar, bueno, la tercera función que les había encargado es arco tangente de x sobre 3. Entonces ahí está. ¿Qué fórmula debemos utilizar? Bueno, la fórmula para arco tangente. Y arco tangente pues es la fórmula número 20, o sea, esto que está por acá. Identificamos la variable. Es arco tangente de la variable. Por lo tanto, la variable debe de ser x sobre 3. Ahí lo tengo. Una vez identificado todo esto, pues ya yo puedo recurrir a la derivada. Ya puedo decir, ya tengo la derivada de algo. Esto empieza como un más. Entonces, pues ahí está la raya de la fracción. En el denominador tengo 1 más la variable al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de x sobre 3? X cuadrada sobre 9. Ajá, x al cuadrado sobre 9. Y ahora, en el numerador me está diciendo que lo que debo de hacer es derivar la variable. La variable es x sobre 3. Esta es la variable. Vamos a ponerle una v de variable. ¿Cuál sería b'? O sea, la derivada de la variable. ¿Cuál sería b'? 1/3. Ajá, exactamente. La Un derivada de tercio, esto ¿no? es 1/3. Entonces, 1/3 es lo que debe de acomodarse aquí en el numerador. Y ahí tengo 1/3. Pero en este tipo de derivadas, cuando tengo fracciones, pues recuerden que esto no está bien hasta que solamente tenga algo en el numerador y algo en el denominador, sin fracciones. Entonces, aquí como tengo fracciones sobre fracciones, pues tengo que empezar a reducir estas fracciones, pero eso ya lo saben hacer ustedes. ¿Qué es lo que deberían hacer primero? Bueno, pues aquí hay un 1 y bueno, el 1/3 pues no puedo hacer mucho con ese 1/3, pero aquí abajo sí. Entonces pues puedo hacer la suma de fracciones en el denominador. Entonces 9 por 1 va a ser 9. 1 por x cuadrada pues va a ser x cuadrada y todo esto va a estar dividido sobre 9. Si yo hago la división de fracciones, ahí esa división que nos acaba de salir, pues ya saben ustedes que es este por este y finalmente este por este. Entonces 9 por 1 va a ser 9 en el numerador y en el denominador es 3 por 3 que multiplica a 9 más x al cuadrado. Ahí está. Y finalmente, pues yo puedo hacer la división de 9 entre 3. 9 entre 3, ¿están de acuerdo que es 3? Entonces queda 3 en el numerador y en el denominador 9 más x al cuadrado. Y ya obtuve yo la derivada de la función. Y la derivada de la función no es otra cosa más que esto que acabamos de encontrar. Esto que está aquí ya es la derivada de la función. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Bueno, antes de decir que ya terminamos, pues un poquito de simplificación de fracciones, ¿no? Eso es lo único nuevo, digamos, para esta función. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Todo bien. Bueno, ahora, bueno, hasta este momento quisiera preguntarles si estos son los resultados que obtuvieron en su tarea, en la tarea que les dejé. Sí, profe. Hasta ahorita todo bien. Los demás, Sí, profe, la mía sí. los demás, los demás.
profe. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el siguiente, que es la función y es igual a cotangente de 7x. Bien. Entonces, bueno, primero identificamos que la función que queremos derivar es arco cotangente. Entonces, arco cotangente es la fórmula número 21. Ahí está. Esa es la que vamos a usar. Ahora, es arco cotangente de la variable. Por lo tanto, la variable, en este caso, pues la variable es 7x. Entonces, pues ya tenemos todo para derivar. ¿Por qué? Pues porque la fórmula es bastante simple. Primero, dense cuenta que arco coseno, bueno, lo voy a poner en azulito, arco coseno, arco cotangente y arco cosecante siempre inician con un signo de menos al principio. Son las únicas tres que inician con un signo de menos. Entonces, esta, como es arco cotangente, pues debe de ir un menos antes que nada. Entonces, ahí va, ahí está el menos. Menos, en el denominador, pues tengo 1 más la variable al cuadrado. Aquí ustedes pueden observar, tengo 1 más la variable al cuadrado. Si la variable es 7x, ¿cuál es el cuadrado de 7x? 49x cuadrada. Exacto, 49x al cuadrado. Y en el numerador pueden ustedes observar que lo que me piden que coloque es la derivada de la variable. Si la variable es 7x nuevamente, ¿cuál es la derivada de 7x? 7. Ajá. Y entonces, esto que está por acá ya es la derivada de esa función que obtuvimos por ahí, la primera derivada. Bien, ahora, ¿alguien tiene alguna duda antes de seguirle? No. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie? Si no, pues vamos a continuar, a terminar con las últimas dos problemas que les dejé y ya. ¿Cuáles serían estos últimos dos problemas? Bueno, las últimas dos fórmulas es para derivar, por ejemplo, arco secante. Arco secante de 9x al cubo. Entonces aquí tengo pues 9x al cubo. Nuevamente, primero identificamos la fórmula, es arco secante. Entonces lo que debo utilizar para derivar es arco secante, es esta, la fórmula número 22. La variable, arco secante de la variable, por lo tanto la variable es 9x al cubo. Y una vez eso, pues ya yo puedo utilizar la fórmula para derivar. La fórmula para derivar, pues me dice, en el denominador, primero debo de colocar v, tal cual, v. Aquí ustedes pueden estar observando que primero es v. Entonces, v es 9x al cubo. Entonces, bueno, aquí va 9x al cubo. Después es la raíz cuadrada de la variable al cuadrado. Entonces, la variable al cuadrado, ¿están de acuerdo que es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería la variable al cuadrado? 81x a la sexta. Ajá, 81x a la sexta. Después, menos 1. Ahí está. Y en el numerador, perdón, deben de colocar, según esto, según la fórmula, la derivada de esa variable. ¿Cuál es la derivada de 9x al cubo? 27x cuadrada. Ajá, 27x al cuadrado. Y ahora, aquí sí puedo hacer una simplificación antes de decir que ya acabé. ¿Qué puedo simplificar? Bueno, ¿cuánto es 27 entre 9? 3. 3. Y quedaría el x abajo. Y x cuadrada y x al cubo, ¿dónde quedaría la x? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, porque x al cubo es mayor que x al cuadrado. Entonces, esto sería de esta manera, 81x a la sexta menos 1. Y entonces esto ya es la derivada de la función esa que tenemos por ahí. Y quisiera saber si alguien tiene alguna duda, jóvenes, antes de continuar. Sí, profe, ¿en dónde sacó el 27x cuadrado? Ah, pues porque aquí, en esta, me está diciendo que debo de derivar la variable. Y si la variable es 9x al cubo, si la variable es 9x al cubo, ¿cuál es la derivada de 9x al cubo? ¿Cuál sería?
La derivada de 9x al cubo. Bueno, derivada con respecto a x. ¿Cuál sería? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sería lo que puso, ¿no? El 27 al cuadrado. Ajá, exacto. 3 por 9 son 27 y el exponente le resto 1, o sea, al cuadrado. Le restas 1. Ok, Ajá, ya. sí, Sí. así es de donde sale ese 27. Bien. Ok, sí, entendí. Gracias. ¿Alguien más? Bien, entonces pues vamos a hacer el último ejercicio. Antes de irnos. Bueno, antes de darle las indicaciones. Tengo por aquí la función, la última función, bueno, es arco cosecante de 1 sobre x. Bien. Nuevamente, primero identificamos la fórmula, es arco cosecante. Arco cosecante es la última, la fórmula número 23, y tengo la variable, esta variable que está aquí. Entonces, pues la variable, pueden ustedes darse cuenta que es 1 sobre x, esa es la variable. Bien, derivamos. Y' es igual a qué. Bueno, primero, de entrada, se me olvida, de entrada lleva un signo de menos. Esa fórmula lleva un signo de menos, entonces menos, y luego pues la raya de la fracción. En el denominador, ¿qué debo de poner en el denominador? V. Pero la variable, ya quedamos que esta cosa de aquí es la variable, la voy a poner arriba, esta es la variable, entonces la variable es 1 sobre x. Ahí está. Después, debo de colocar la variable al cuadrado según la fórmula. La fórmula me pide, coloca la variable al cuadrado. Entonces, la variable al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 1 sobre x? Todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? 1 sobre x cuadrada. Ajá, 1 sobre x al cuadrado. Menos 1. Ahí está. Y ahora, en el numerador, lo que me pide es que derive la variable. Si la variable es, si la variable es 1 sobre x, entonces, ¿cuál sería su derivada? Sabemos que para que nosotros podamos derivar eso, pues lo que tenemos que hacer es llevar la x al numerador de esta forma. Entonces, así yo ya lo puedo derivar. La derivada de x a la menos 1, pues sabemos que es menos x a la menos 2. Y entonces esto finalmente yo lo puedo reescribir como menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces la derivada de 1 sobre x pues es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Entonces la derivada de esa función, o lo que debe de ir en el numerador, pues es menos 1 entre x al cuadrado. Y pues por ahí lo anoto, ¿no? Menos 1 entre x al cuadrado. Y ahora sí, vienen las simplificaciones de fracciones, pues porque por ahí ya tengo muchas fracciones y deben de simplificarse. Primero, ¿qué es lo primero que puedo ver? Bueno, menos por menos, o sea, este menos por este menos, pues da más. Entonces esa función sería positiva. Ahora, dentro de la raíz, vamos a hacer la suma de fracciones dentro de la raíz, porque pues puedo hacerla. En el número, bueno, sí, dentro de la raíz. Entonces aquí me queda 1 entre x al cuadrado, aquí me queda 1 sobre x, y dentro de la raíz, pues tengo, nuevamente, aquí hay un 1, puedo hacer este por este por este. 1 por 1, pues me va a quedar 1. Ahí está el signo de menos. X cuadrada por 1, pues me queda x al cuadrado. Y en el denominador x al cuadrado por 1, nuevamente me queda x al cuadrado. Ahí está, ya tengo esta parte, que es la primera, lo primero que puedo yo observar que puedo hacer. Bien. ¿Qué más puedo hacer? Deben ustedes recordar que siempre que tenga una raíz de esta forma, bueno, que tenga una división, una raíz de una división, es decir, a sobre b, creo que esto ya se los había dicho, no, sí se los dije, entonces yo puedo calcular la raíz cuadrada por separado de cada parte de la raíz. Entonces, bueno, en el numerador tengo 1 entre x cuadrada, por acá tengo 1 entre x, y luego lo que les estoy diciendo es que yo puedo calcular la raíz cuadrada de ambas cosas por separado. Entonces aquí me queda 1 menos x al cuadrado, y aquí me queda la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? X.
Ajá, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces, pues esto, yo puedo decir que esto es 1 entre x al cuadrado, o más simple, como la raíz y la potencia son operaciones contrarias, pues se reducen, se compensan. Aquí tengo 1 entre x, y me va a quedar multiplicado por la raíz, porque esta raíz no se puede reducir, no se puede eliminar, y acá abajo por la x. Ahí está, ya tengo la verificación de la raíz. ¿Qué más puedo yo hacer? Pues de hecho puedo hacer todavía varias cosas. Vamos a poner que la derivada es igual a qué. Bueno, si yo hago la multiplicación directa de la fracción en el denominador, es decir, esto lo puedo multiplicar por esto y esto lo puedo multiplicar por esto. Entonces, para que me quede una sola fracción. Entonces, si yo hago eso, pues puedo darme cuenta que pues por aquí tengo 1 menos x al cuadrado. Y luego x por x, pues me va a dar x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Y finalmente lo que puedo hacer es una división de fracciones porque ya tengo una sola fracción sobre otra sola fracción. Es este por este y este por este. Y cuando yo haga eso, pues entonces, ¿qué me va a quedar? 1 por x al cuadrado, pues en el numerador me va a quedar x al cuadrado. Y x al cuadrado por la raíz, pues me va a quedar x al cuadrado multiplicando a la raíz, es decir, 1 menos x al cuadrado. ¿Alguien puede observar qué puedo hacer? ¿Qué última reducción puedo hacer por ahí? Sí, El de se x al puede cuadrado. reducir. Ajá, entonces aquí puedo reducir esto con esto y finalmente la derivada de esta función pues es 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y pueden observar que esta función que obtuvimos aquí reducida, la derivada, pues es más simple que lo que nosotros habíamos obtenido al principio. Es decir, si nosotros comparamos esto con esta, que es la derivada que obtenemos al aplicar directamente la fórmula, pues observamos que esto pues se ve más simple, mucho más elegante, más bonito, tiene menos términos. Entonces, de esta manera, jóvenes, es como ustedes deben de proceder cuando derivan este tipo de funciones. Es decir, cuando ustedes obtengan fracciones en este tipo de derivadas, pues ustedes deben de reducirlo hasta que solamente tengan un término arriba y un término abajo. Es decir, que no tengan fracciones, deben de quedar así tal cual. Bien, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? No, profesor. Todo bien. ¿Alguien tiene dudas, chicos? Antes de continuarle. ¿Dudas? ¿Sí o no? ¿Nada? Bueno. ¿Qué les va a quedar de tarea el día de hoy? Les va a quedar realizar estas derivadas. Van a ser de la 4 a la 12. Obviamente, bueno, aquí ustedes observan que ya tienen las soluciones, es decir, a dónde tienen que llegar para que no anden divagando mucho. Es decir, si llegan a esto, pues quiere decir pues, que van bien, ¿no? Y si no llegan a esto, pues quiere decir que pues por ahí hay algo, anda mal en el álgebra. Esta es la tarea y ¿qué más? Bueno, si no tienen dudas con respecto a esto, quisiera pasar a otro tema de interés. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? No, ¿No? profe. Bueno, No, profe, todo bien. entonces voy a cerrar esta sesión y por favor únanse de nuevo para, pues para hablar de lo otro.